Nosotros seguimos acá en los estudios de Quito, ya tenemos la presencia de Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral. Señor presidente del CNE, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Carlos, gracias por la invitación. Bueno, el proceso iba bien hasta el final, donde las voces se alzaron de lado y lado, porque al final también Alianza País ha sido crítico con el proceso electoral. ¿A qué se debió esta demora de 3 días, donde provocó niveles de crispación fundamentalmente en la ciudad de Quito? Carlos, yo quiero decir, con respecto al proceso y a los hitos, fue impecable. Nosotros le presentamos al país un nuevo proyecto de modernización del escrutinio. Primero, la jornada de votación. La jornada de votación, ya hay que decirlo, la ciudadanía dio muestras de una amplia participación, inclusive poniendo el ausentismo a niveles históricos, apenas de 18,37% de ausentismo. Y las 10 horas de votación, Carlos, de 7 de la mañana a las 5 de la tarde, transcurrieron con absoluta normalidad. Tanto es así que no tenemos que repetir ningún tipo de elección en ninguna junta, peor en ningún recinto electoral. Es decir, primero, ese respeto a la ciudadanía por haber acudido en paz, respetado el orden público al proceso electoral que pasamos el 19 de febrero pasado. Lo segundo, Carlos, nosotros presentamos, decía, un nuevo proyecto de modernización del escrutinio, porque recordemos, antes teníamos las famosas juntas intermedias de escrutinio. Hoy no, hoy desde cada recinto electoral escaneamos las actas sin ningún tipo de digitación previa y eso iba a nuestro centro de totalización. ¿Qué pasó? En las primeras horas, desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, nosotros ingresamos casi el 79% de resultados oficiales. Eso es histórico. Nunca antes se había logrado ese ingreso de datos que nos permita ya inclusive dar cifras de cada uno de los binomios presidenciales. En ese sentido, señor presidente, el tema no es la alimentación, el tema es cómo se va alimentando en términos de proporcionalidad de territorio. Porque llegó un momento que los resultados parciales mostraban no un apretón en la diferencia, sino un apretón con relación al límite del 40%. Exactamente. Pero en cambio Manabí estaba represado y eso comenzó a generar estos niveles de incertidumbre que después se derivó a niveles de crispación. Es que precisamente, Carlos, lo que nosotros no hacíamos es ir ingresando unas muestras, es decir, nosotros pusimos los resultados en tiempo real. A las 5 de la tarde dijimos, está el encerramiento de la base y toda acta que vaya declarándose válida, inmediatamente se está publicando y por eso es que inclusive los informes de las misiones de observación así lo reconocen. Pero ¿en dónde estuvo el problema que la gente empezó a tener la preocupación y las especulaciones? Más allá, Carlos, de que los actores políticos sabían que venía un proceso que es normal en todo proceso electoral, que son las famosas actas inconsistentes, que inclusive es histórico en este proceso electoral, apenas las inconsistencias numéricas estuvieron en el 5,42%. Pero Carlos, esas inconsistencias numéricas, que finalmente son las que al final señalan cuáles son los porcentajes finales de votación de cada uno de los binomios, de acuerdo a la ley, tienen un procedimiento específico. Esas inconsistencias van a audiencias públicas de escrutinio con presencia de las organizaciones políticas, en donde se tiene que ir validando acta por acta. Por eso es que el ingreso de datos termina siendo mucho más lento. Audiencia pública de escrutinio significa presencia del CNE, presencia de delegados de los partidos correspondientes o implicados, abrir urnas y contar físicamente los votos. ¿A eso se refiere, señor presidente? Efectivamente, Carlos, y eso se daba en cada una de las 24 juntas provinciales. Es decir, mientras teníamos actores que convocaban a gente a las calles, que creo que ahí la clase política quedó debiendo a la ciudadanía, que vivió la ciudadanía en paz, una fiesta democrática, y mientras esos actores tenían a sus delegados en las 24 juntas provinciales y el proceso se desarrollaba con absoluta normalidad, teníamos ciertos actores que en cambio decían que iban a incendiar Quito con todo el corazón. Eso es lo que estaba pasando realmente, es decir, estaba muy claro el procedimiento. Inclusive, Carlos, hoy, este rato hemos terminado, el día de ayer terminamos todas las dignidades al 100% de escrutinio, es algo histórico, parlamentarios andinos, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales, la consulta popular y la dignidad. Pero hay una siguiente fase, independientemente que nos vayamos a la segunda vuelta el 2 de abril. Y la siguiente fase es el tema de las impugnaciones, donde el Tribunal Contencioso de lo Electoral tendrá que procesarlas. Bueno, ya hemos hecho primero, en las audiencias públicas de escrutinio, Carlos, de acuerdo a la normativa, de acuerdo al código, tenemos las reclamaciones administrativas. Es decir, ahí ya, con presencia de los delegados de las organizaciones políticas, se puede hacer un reclamo, un acta por la inconsistencia específicamente, y de ser el caso, como se ha hecho en ciertas provincias, se ordena la apertura de la urna para volver a contar los votos. En el caso para presidente y vicepresidente, ¿se han presentado impugnaciones?
No, en el caso de presidente y vicepresidente tuvimos reclamaciones administrativas propias en las juntas provinciales, las cuales todas se superaron. Ya están evacuadas. Todas, absolutamente todas. En este caso puntual hemos recibido el día de ayer impugnaciones en la vía administrativa por el partido Ecuador, Adelante Ecuador, que presentó en todas las provincias, más genéricamente una impugnación que el día de ayer ya fue archivada. Y por tanto, inclusive ahora lo que pueden, una vez que presentamos ya resultados numéricos notificados, podrían presentar el último recurso, que es de la vía jurisdiccional ante el Tribunal Contencioso Electoral. Pero Carlos, esos resultados que dimos a conocer al país con absoluta responsabilidad son resultados oficiales. Una cosa es que de acuerdo a la ley tengamos que esperar los tiempos para hacer la proclamación final de resultados, que eso es lo que haremos, porque ya el Consejo Electoral el día de hoy termina el conocimiento de todos los datos y obviamente pasa a una segunda fase que es ya la organización de la segunda vuelta. Ya vamos a pasar para la segunda vuelta, pero a ver, hubo una, en el imaginario se posicionó, no en el día de las elecciones, sino desde mucho antes, que no había independencia del CNE y fundamentalmente de Juan Pablo Pozo, que iba a haber fraude y que adicionalmente, además de llamar a incendiar Quito, etcétera, etcétera, que eso se presentó y hay videos de eso y es público, y el alcalde Mutis, lo cual significa que el señor alcalde o no quiere Quito o simplemente no tiene la integridad de defender a Quito. Pero vamos a lo siguiente. El señor Andrés Páez presentó en una tarima, en las cercanías del Consejo Nacional Electoral, actas diciendo que aquí estaban las actas que demuestran el fraude electoral. ¿Qué dice Juan Pablo Pozo? Que es falso. Que lastimosamente todo este tema en redes sociales, en tratar de hacer eventos públicos, son con documentos públicos, es decir, no tiene nada que ver con actas oficiales del Consejo Electoral, son con cartillas de capacitación, son inclusive... Lo que él presentó era cartillas de capacitación. Mire, Carlos, hasta este momento no se ha presentado un documento en el Consejo Nacional Electoral. Una prueba, a ver, una denuncia, no existe absolutamente nada. Pero vamos por parte, señor presidente del CNE. Si el tema es falso y el señor dice hay fraude y presenta una serie de documentos que usted dice eran guías de capacitación, el señor Páez tiene la experiencia en política necesaria como para saber que son documentos falsos. Es decir, que no son documentos que son las actas que él refería. Y ustedes, como Consejo Nacional Electoral, son los que tienen el control del proceso y en ese momento son los que mandan. Van a iniciar algún tipo de acción, porque eso sería, entonces, de acuerdo a lo que usted dice que es falso, desestabilización de una institucionalidad democrática dentro de un proceso electoral. ¿Va a haber una denuncia al respecto? ¿Van a presentar alguna demanda en ese sentido? Carlos, ya hemos iniciado. La semana pasada, inclusive, ya presentamos en la Fiscalía, porque aquí se han agredido a funcionarios del Consejo Electoral. Inclusive, un actor político decía, hemos encontrado actas oficiales en la basura. Coincidimos que encontraron actas oficiales, un tema muy marginal, pero no en la basura. Fueron arrancadas, fueron de forma violenta sustraídas a nuestros operadores que iban luego de la jornada electoral a dejar en cada una de... ¿Hay pruebas de eso? Hay pruebas, hay videos, ya hemos presentado las denuncias respectivas, porque obviamente aquí la democracia no se ejerce con violencia, con presiones, con insultos. Nosotros hemos dicho claramente, hubo un proceso electoral absolutamente claro y transparente, pero lastimosamente ciertos actores buscaron generar en el imaginario de la gente que nos estábamos demorando 2 o 3 días para cambiar los resultados, nada más falso. Cuando tienes procesos electorales complejos, aunque estuvo muy claramente definido el primer lugar y el segundo lugar con la votación, pero obviamente lo que estaba en duda hasta el último era si el binomio que se ubicó en el primer lugar alcanzaba o no el porcentaje de votos válidos para que esto se defina en una vuelta o en 2 vueltas. Al final no alcanzó y está claro, finalmente el Consejo Nacional Electoral, el único objetivo muy claro fue el respeto absoluto a la voluntad de la gente. Y Carlos, no tenemos en la fase postelectoral, más allá de ciertas objeciones o de impugnaciones, está súper claro lo que se ha dado en el proceso. Por tanto, lo que hemos encontrado aquí es forjamiento de pruebas, forjamiento de videos en redes sociales, pero no hay uno solo que se haya dejado documentado en el Consejo Nacional Electoral para que siga el procedimiento del caso. Es decir, aquí se ha preferido el estado de opinión o generar de forma irresponsable, inclusive síntomas de violencia contra las propias autoridades electorales, más allá de eso, contra nuestros propios funcionarios. Tenemos en Guayas más de 3 o 4 funcionarios que fueron agredidos en ingreso de los datos al propio Consejo Electoral. Ahí hemos empezado las denuncias del caso, igual acá en Quito con el Cuando usted dice hemos iniciado la denuncia del caso ante la Fiscalía, ¿incluye lo del señor Páez? Todo, inclusive en el caso del señor Páez tenemos una denuncia de la Comisión Protectora de Niños y Adolescentes que ha dejado la denuncia respectiva al Consejo Nacional Electoral por el uso, en este caso de jóvenes o de niños, en un acto político, y eso tendrá que seguir su procedimiento. Pasemos a la segunda vuelta electoral.
La segunda vuelta electoral, el proceso tiene que ser el mismo, no puede variar, es decir, es el mismo proceso de seguimiento, es el mismo software, etcétera, etcétera, los mismos controles, etcétera, etcétera. ¿En qué se piensa fortalecer el proceso de la segunda vuelta electoral? Bueno, ahí, Carlos, un tema importante. Ayer conocimos los informes de las misiones, claro, a veces invisibilizados por los medios, pero hoy vamos a pedir que se ponga en la página web de OEA, de UNASUR, de AWEB y de UNIORE. Reconoce el gran salto que ha dado el Ecuador en sus prácticas electorales. Reconoce como buena decisión la eliminación de las juntas intermedias de escrutinio. Reconocen que se convirtió en el guardián de la democracia con respecto al respeto a la voluntad de la gente. Hoy todo ese proceso fue desarrollado por nuestros técnicos, nuestro talento humano, bajo un eje que se llama soberanía electoral. Hoy obviamente es un proceso más sencillo, es una sola papeleta, es una sola acta. Nosotros vamos a dar resultados oficiales esa misma noche, obviamente explicándole más a la gente. La clase política ya la sabe, explicándole más a la gente, que creo que son las lecciones aprendidas que nos quedan, con respecto al procedimiento claro, es decir, una vez que hay inconsistencias numéricas, cuál es el tratamiento específico para que la gente conozca y no esté, obviamente, en este sentido teníamos resultados, proceso electoral complejo, pero hoy, ni siquiera, como nunca antes, desde el retorno a la democracia, el Consejo Electoral, de acuerdo al código, tiene 20 días para entregar resultados oficiales. Nosotros de menos de 8 días entregamos resultados oficiales de todas las dignidades. Para este proceso, Carlos, está planificada la campaña electoral del 10 al 30 de marzo, y de ahí tenemos el día del proceso electoral, está planificado para el domingo 2 de abril, y obviamente en este sentido, pues dar todas las herramientas para que el control político, el control social, nunca antes, Carlos, tuvimos 140,000 delegados de las organizaciones políticas en cada una de las juntas receptoras del voto, viendo, verificando, porque el voto del Ecuador tiene 4 componentes, es universal, es secreto, es obligatorio, pero es escrutado públicamente. Esperamos que en estos días, que hasta llegar al 2 de abril, yo creo que la clase política hoy merece estar. Tuvimos audiencias públicas de escrutinio, no hubieron organizaciones políticas, solo el Movimiento Alianza País, que estuvo presente en estas audiencias últimas de conocer los resultados numéricos. Yo creo que el gran trabajo es ese, hacer el control político en la práctica y no en las calles, tratando de generar este escenario de desconfianza con el sistema electoral. Vamos a lo siguiente. Todo esto se deriva por los famosos exit poll. Los exit poll no son otra cosa que encuestas a boca de urna, pero tienen un margen de error, más, menos. ¿Cómo controlar para que los interesados, al que va primero, le pongan dentro del margen de error a la baja y al que va segundo, le pongan el margen de error hacia arriba? Con lo cual se crea todo este imaginario de confusión. ¿Cómo regular aquello para que no sea explotado mediáticamente y genere más confusión, señor presidente? Carlos, lo que usted dice está recogido de forma textual por el informe de la OEA. La OEA solicita a la autoridad electoral que verifique el funcionamiento de los exit-polls o boca de urnas para que no se conviertan en herramientas que busquen manipular la información hacia la gente. Y obviamente en este sentido también nosotros haremos un análisis. ¿Por qué? Porque estas empresas que hicieron exit-polls o bocas de urnas se registran con el Consejo Electoral, presentan la muestra estadística, tiene que haber una rigurosidad científica y tenemos que observar justamente cuál ha sido el proceso, porque lo que habíamos querido, este Consejo Electoral ha sido el consejo de enterrar los mitos y construir los dichos. Usted ya lo decía, se quiso generar en el imaginario de la gente desde mucho antes, desde los votantes muertos, desde los mitos de que el voto si así en plancha no valía, una serie de mitos del proceso electoral que obviamente fueron enterrados de a poco en la organización de este proceso electoral, pero obviamente no habíamos querido regular de alguna forma para limitar exit poll o boca de urnas o los conteos rápidos, que hubo libertad absoluta, para que no se diga que el Consejo Electoral está buscando manipular la información y que solo exista una fuente de información oficial. Pero lo que no podemos es ir en contra de nuestras atribuciones como ente rector del sistema electoral y permitir que esto genere ese escenario de desconfianza, de incertidumbre, un imaginario de fraude que no es real. Pero ese es el informe de la OEA, usted coincide con eso, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar en la segunda vuelta? Primero, ¿va a haber exit poll, sí o no? 2, si va a haber, cómo corregir o cómo controlar esas desviaciones que mediáticamente pueden tener incidencia. Sí, eso es lo que la próxima semana está planificado el día lunes, un taller justamente para ver qué cambios de la primera vuelta se dan para la segunda vuelta y obviamente dentro de esos la discusión también de exit polls. Conteo rápido, ¿va a haber conteo rápido? Porque en la primera vuelta lo hubo, lo que no se dio es a conocer el conteo rápido, pero ¿va a existir conteo rápido, señor presidente? En el caso del Consejo Electoral todavía no hay una decisión del Pleno, pero como presidente del Consejo voy a proponer que no exista conteo rápido. ¿Por qué? Porque al ser una sola acta y al estar probado nuestro sistema y poder escanear de forma directa desde los propios recintos, lo que dimos el día 19 de febrero no fue conteo rápido, no fue exit poll, fueron datos oficiales ya, que eso es histórico, nunca antes se había hecho. ¿Y por qué no dimos conteo rápido, Carlos? Es obvio que si no sabíamos si se alcanzaba o no el 40% de votos válidos y el rango estaba ahí, el Consejo Electoral tenía que ser
el único ente que lo que no puede es generar una información que genere especulación. Por tanto, dar un conteo rápido, que también tiene un margen de error, que es una muestra matemática, aleatoria, estadística, no, pues el Consejo Electoral en su representación lo que tenía que dar resultados oficiales. Yo creo que el Consejo Electoral como tal, preparado como está para el proceso electoral del 2 de abril, sería inoficioso entrar a un conteo rápido sabiendo en cuenta que es una sola papeleta. Pero no podemos pecar de ingenuos, señor presidente, dado ya los antecedentes de la primera vuelta. Se ha presentado una guerra sucia, se presentó una construcción en el imaginario de las personas de fraude electoral. En una segunda vuelta, donde va a ser a finish, seguramente se van a presentar lo que ya se presentó en la primera vuelta electoral, con la diferencia de que a lo mejor las calles van a estar más calientes. En ese sentido, ¿cómo piensan prevenir cualquier tipo de alteración a la tranquilidad y a la estabilidad del proceso? Y aún más, si es que los resultados llegasen a ser apretados. Carlos, lo primero, nosotros ratificarnos en ese diálogo abierto, propositivo y constructivo. Nosotros inclusive, al día lunes, el día 20 de febrero, llamamos a los representantes de las organizaciones políticas para decirles y explicarles el proceso que era justamente con las actas inconsistentes, para evitar justamente esta desinformación. Lastimosamente, solo una organización política decidió asistir, en este caso el Movimiento País, estuvimos con la OEA, estuvimos con UNASUR, estuvimos con UNIOR, estuvimos con AWEB, pero hoy volvemos a hacer ese llamado, es decir, socializar cada uno de los hitos de este calendario electoral mínimo, que tenemos un poco más de 30 días para llegar al 2 de abril, que acrediten a sus delegados a cada junta receptora del voto, 41.000 juntas receptoras del voto, para que el control político se haga en la práctica. Pero ese llamado a elevar ese nivel de cultura política, ¿por qué? Porque hoy la clase política es la vocera de la gente no puede, la gente está desinformada en muchos de los casos y repite, inclusive poniendo en redes sociales cualquier cosa. Hoy quisiera, Carlos, mostrar inclusive el nivel de Twitter y de violencia que se ha querido generar a nivel de las redes sociales de gente apegada a una organización política que inclusive ha habido amenazas de muerte contra los funcionarios electorales. Eso ya lo haremos, no queremos ponerlo y contaminarlo dentro del proceso electoral, eso lo haremos aparte, eso lo dejaremos como las denuncias específicas, pero ellos son los grandes responsables de generar un ambiente de paz, respetando el orden público que la gente así se merece, y al final la democracia es de mayorías y de minorías, y que el Consejo tenga la obligación como institucionalidad de respeto a la voluntad de la gente. Señor presidente del CNE, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos, siempre a los... Una pausa y regresamos de inmediato. Estamos ya de nuevo en Pensamiento Crítico. Tenemos la presencia de Soledad Buendía, asambleísta reelecta por Alianza País. Soledad Buendía, primero, felicitaciones. Segundo, gracias por aceptar nuestra invitación. El día de ayer, domingo, se dio una reunión entre el binomio que está participando en este proceso electoral, Lenín Moreno, Jorge Glass, con ya los candidatos electos, asambleístas electos, no solo provinciales, nacionales, también estuvieron, tengo entendido, los del Parlamento andino. ¿Cuál fue la agenda temática de la reunión? ¿Se presentan ajustes para esta segunda vuelta, ajustes de carácter estratégicos y tácticos que seguramente tienen que implementar porque hubo algunos errores en la primera vuelta electoral? Soledad, buen día. Gracias, Carlos. Buenos días. Un gusto estar en este espacio. Importantísima reunión que mantuvimos ayer con nuestras máximas autoridades de nuestro movimiento político. Estuvo también nuestro candidato Lenín Moreno y el binomio Jorge Glass, con todos los asambleístas electos, aquellos que fueron también del Parlamento andino, para establecer aquellas estrategias necesarias. Diálogos, discusiones, análisis, miramos las cifras, somos de largo la primera fuerza política, hemos ganado la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, y eso nos da una gran responsabilidad de hacer una campaña que sí haga una autocrítica de aquella que implementamos para la primera vuelta y que permita fortalecer en el territorio esa llegada en el puerta a puerta, que será la estrategia que vamos a utilizar. ¿Y en esa autocrítica qué determinaron? Bueno, vamos a fortalecer las jefaturas de campaña, el Buró Político sí lo ha determinado, para tener mejor articulación, mayor comunicación, fortalecer el control electoral, es uno de los temas que también lo discutimos, lo planteamos, ir con las diferentes instancias de nuestro movimiento al puerta a puerta. Cuando me dice jefatura, vamos a fortalecer las jefaturas de campaña, ¿me está hablando jefaturas de campaña en territorio? Así es, jefaturas de campaña en el territorio para fortalecer esa llegada a los ciudadanos con un discurso claro, una campaña limpia, una campaña propositiva, una campaña que lo que busca es recuperar la alegría que hemos tenido en estos 10 años donde vamos cambiando el país,
reconocer aquellos errores que se han cometido para establecer los mecanismos de corregirlos, escuchar a los ciudadanos. Creo que es fundamental en estos 20 días de campaña. Se recupera lo que está ausente. ¿Eso significaría entonces que estuvo ausente esa alegría de los 10 años que usted menciona? En esta campaña hubo muchísima campaña sucia. Nosotros estamos llamando a una campaña limpia, a que los ciudadanos rechacemos aquellas difamaciones, aquellas mentiras. Si existen temas que hay que denunciar, bienvenidos, háganlo con pruebas para poderlas canalizar a las autoridades competentes. A ver, pero eso es focalizarse en el otro sector. Vamos al sector de ustedes. Es decir, llamó la atención que habiendo ganado la primera vuelta con 11 puntos, no salieron a la calle a festejar. Es decir, es como que hubieran tenido una sensación térmica en la política electoral de no haber ganado. No, por el contrario. Mucho fue la expectativa de la primera vuelta que se quedaron inmovilizados. Mucho fue la expectativa, es cierto también, pero festejamos y lo seguiremos haciendo. Este día sábado tenemos una reunión para aglutinarnos en las parroquias rurales, para festejar el triunfo y para estructurarnos para la estrategia de la segunda vuelta, que es fundamental. Creemos que el puerta a puerta es la estrategia, los medios de comunicación, el diálogo, el escuchar a la ciudadanía y llevar propuestas, debatir con ideas, con esas claras propuestas que lleva Lenín Moreno a este nuevo proceso. Se hablaba que no existía una presencia fuerte en la dirección de campaña en la primera vuelta electoral. Hoy aparece como que se va a fortalecer esa dirección de campaña. ¿Qué pasó? ¿Hay peleas adentro? ¿Hay discusiones adentro que no permiten una estrategia articulada de forma orgánica? Hoy se va a tener una jefatura de campaña fuerte con Vinicio Alvarado a la cabeza y con jefaturas a nivel territorial. Estamos más unidos que nunca, no hay divisiones al interno, pero sí ha habido descoordinaciones. Esas descoordinaciones se están puliendo a través de este mecanismo para fortalecer estrategias, fortalecer el puerta a puerta con diferentes brigadas que van llevando la propuesta de Lenin de toda una vida. Lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir construyendo esta propuesta que va fortaleciéndose y que lo hizo al final de la primera vuelta. Independientemente de la presencia en territorio y que supongo van a tener más presencia en aquello que ya fueron fuertes para poder captar los votos de los otros candidatos y hacer presencia donde están débiles para neutralizar el crecimiento del opositor, me refiero a lo siguiente: ¿van a tener mayor explicación de los contenidos de la propuesta en ese sentido? Claro que sí, mayor explicación del cómo se van a realizar los temas. La propuesta va a ser desmenuzada de mejor manera y vamos a establecer mesas de diálogo, vamos a establecer comunicación con diferentes sectores. Aquellos que votaron por otros candidatos, pues en muchos de los casos también están vinculados a un sector de izquierda, y a ese sector de izquierda vamos a apostarle, vamos a golpear sus puertas, vamos a establecer diálogos, vamos a sentarnos también a escuchar. Mesas de diálogo en una campaña que va a tener 3 semanas nomás. Bueno, me refiero a la campaña oficial, sí, me refiero ahorita, porque ahorita se puede hacer todo, pero la campaña oficial va a ser de 3 semanas. Vamos a sentarnos a dialogar con diferentes sectores indígenas, con diferentes sectores de la sociedad civil. Yo hablo de mesa para poder sentarnos y establecer un diálogo. ¿Dónde van a poner más énfasis? Porque en la Sierra Central ya parecería que es una repetición de otras elecciones, no les fue nada bien. Vamos a poner más énfasis en aquellos sectores justamente que son de izquierda, que tienen una tendencia. Mira que nosotros ganamos de manera importante pues la consulta popular. Esa consulta popular tiene un contenido de izquierda, tiene una propuesta clara y están vinculadas necesariamente con una mirada que podríamos retomar y podríamos permitir este triunfo en una segunda vuelta. Soledad Buendía me habló de la presencia de descoordinación en la primera vuelta. Permítame, Soledad, ir a la coordinación que debe existir entre el bloque legislativo y el ejecutivo, más aún cuando representan el mismo proyecto político. Y me voy a referir a la Ley de Economía Popular y Solidaria. ¿Cómo es que, habiendo trabajado 8 veces la comisión, de haber tratado la Ley de Economía Popular y Solidaria, que es tremendamente importante para el país, el Ejecutivo la vete totalmente, lo cual significa que no van a poder presentar sino luego de 1 año? Ahí también no se presenta descoordinación, que es el reflejo de lo que usted ha mencionado.
Bueno, más que descoordinación entre la relación ejecutivo-legislativo, hay diálogos importantes, hay diferentes posiciones. Nosotros somos un bloque legislativo, primero mayoritario y segundo que tienen a conformaciones diversas, donde existen diferentes posiciones en función de varios temas. Uno de estos es el de la economía popular y solidaria, al que nosotros le hemos apostado durante este tiempo, pero que también creemos que es fundamental reforzar. Ahí existen diferentes miradas y esto es parte de un diálogo interno. Hoy tenemos una reunión de bloque a partir de las 11 de la mañana. Es uno de los temas que se tratará en esta agenda legislativa que viene hasta mayo y es uno de los temas que nos preocupa. Hoy tenemos un pleno de la Asamblea donde vamos a tratar el tema de la reestructuración de deudas de la banca. Vamos a también plantear el tema de los deudores de buena fe, no solo de los deudores de buena fe, no solo de la banca cerrada, sino también de la banca pública. Por ello es fundamental estas conversaciones. Existen diferentes posiciones y eso es innegable. Aquí lo fundamental es caminar hacia el objetivo de leyes que el país permita que los derechos se puedan ejercer. Y eso es lo que el pueblo ecuatoriano ha votado mayoritariamente por aquellos legisladores que vamos a defender la salud, la educación, que vamos a defender sus derechos consagrados en la Constitución. Soledad, buen día. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, nosotros hemos terminado. Esto fue Pensamiento Crítico. Como siempre digo, amigos televidentes, insumos de los distintos invitados en los distintos temas, en este caso un común denominador, el proceso electoral, y las conclusiones, como siempre, son de ustedes, porque aquí nadie tiene la verdad absoluta y cada uno de ustedes tiene una forma de analizar, una visión, una óptica y cada uno tiene su propia verdad. Un fuerte abrazo.